en su justicia ya en la cruz. Todo lo que somos se lo debemos a Jesús. Todo lo que tú y yo somos, donde estamos, se lo debemos a Jesús. En su amor y en su infinita ¿qué? Misericordia. ¿Quiénes creen en la palabra de Dios? ¿Quiénes creen que Dios nos habla? Que lo que Dios dice es verdad. Que lo que está escrito se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. ¿Quiénes creen que Jesús viene pronto? Escúcheme, ¿quiénes creen que Jesús viene pronto? Ahora, ¿quiénes están preparados para irse con Jesús? ¿Saben que Jesús dio una parábola en Lucas capítulo 18? Y esa parábola me llama la atención diciendo, ¿acaso cuando venga el Hijo del Hombre, pueda tomar asiento por favor? Dice, ¿acaso cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Y ahora que estábamos en la alabanza, que estábamos cantándole a Jesús, yo estaba pensando, Jesús, si tú vienes en este momento, si tú vienes en esta hora, ¿cómo nos vas a encontrar? ¿Cómo nos encontraría Jesús si viniera en este momento? Buscándole, alabándole y adorándole. Nos encontraría haciendo lo que Él quiere que hagamos. ¿Sabe que cuando termina esa parábola en Lucas capítulo 18, Él empieza diciendo la necesidad de orar siempre y no desmayar? ¿Por qué dice de orar siempre? Porque Él sabe que a veces no lo hacemos. Dice que también la necesidad de no desmayar, de orar y no desmayar. Y termina diciendo, ¿acaso cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? O sea que Jesús está inquieto es por algo. Es cómo va a encontrar a su iglesia, es cómo va a encontrar a su pueblo. ¿Cómo te va a encontrar a ti, hermano? Nosotros sabemos que Jesús viene pronto, pero yo digo, Señor, si en este momento ocurre un accidente en la autovía o en cualquier parte, ¿cómo estarán esas personas en ese momento? ¿Estarán en condiciones, estarán preparadas para irse contigo? Ahora, no quiero decir que porque están en el aeropuerto, porque están viajando, no se van a ir con el Señor. Porque si estoy conectado con Dios, pues yo estoy con Él. Pero si estoy haciendo otras cosas, ¿qué va a pasar? El anuncio que hace Jesús es tan poderoso que nos prepara, que prepara tu vida, prepara tu familia, prepara tu ministerio, prepara la iglesia para que partas, para que estés listo para irse con Él. Eso es lo que anhela Jesús. ¿Acaso hallará el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? ¿Acaso hallará fe? ¿Acaso encontrará la iglesia buscándole? ¿Acaso encontrará la iglesia clamando? ¿Acaso encontrará la iglesia orando? ¿Acaso encontrará la iglesia llevando el mensaje de las buenas nuevas? ¿Acaso encontrará la iglesia haciendo lo correcto? Son dos letras, F y E. Y solo a través de la fe es que nosotros somos ¿qué? Salvos. Wow, impresionante. Solo a través de la fe el hombre es ¿qué? Salvo. Y yo voy a leerles un pasaje de la Biblia en Isaías 53. Dice la palabra del Señor, muchos lo han leído. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de quién? De Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, el 4 dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no ¿qué? Abrió ¿qué? Su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue él herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño ¿en qué?
Wow, no hubo engaño en su boca, dice el Señor. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vamos a repetir el versículo 11, por favor. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén, gloria a Dios. Ustedes de pronto se dan cuenta, cuando han leído la palabra de Dios, que Jesús se acercó y a los discípulos y les dijo, hombres de poca fe, ¿sí o no? ¿Lo han escuchado o no? Dice, ¿hombres de qué? De poca fe. ¿Pero tenían fe o no tenían? Poca. Tenían fe, pero poca. ¿Sí o no? Pero también han escuchado pasajes de la Biblia, lo han leído, cuando Jesús dice que se maravilló de la fe de la mujer sirofenicia. Y era una mujer que llama la atención, no era del pueblo de Dios, no era. Y a ella le dijo, mujer, grande es tu fe. O sea que Jesús puede ver el tamaño de nuestra fe. A uno les dijo que tenían poca fe, a ella le dijo, mujer, grande es tu fe. Pero a la mujer samaritana le dijo, mujer, créeme, 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 mujer. ¿Sí o no? Pero también al centurión le dijo, y a la gente que estaba con él y a la multitud le dijo, wow, en todo Israel no he encontrado un hombre con tanta fe. Y eran hombres que no pertenecían al pueblo de Dios, personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Pero también a Tomás, ¿se acuerdan cuando Jesús resucitó? Tomás fue incrédulo. ¿Y Jesús qué le dijo? No seas incrédulo, Tomás, cree. Le dijo al mismo discípulo. ¿Se acuerdan? Impresionante. Pero Jesús también dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña, muévase y se moverá. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué montañas tú has movido a través de la fe? ¿Qué montañas? Porque Jesús dijo que si tenemos fe como un grano de mostaza, le vamos a decir a la montaña, muévase y se moverá. Amén. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerda cuando en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, en mi nombre, ¿qué más? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en sus manos hallarán serpientes y nada malo les pasará. Tomarán y comerán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Se acuerdan? Pero también en San Juan capítulo 14 versículo dice, Jesús dijo, de cierto, de cierto, de cierto, de cierto, de verdad, de verdad, de verdad. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las va a hacer y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Wow, tremendo todo lo que les digo. Ahora, Jesús nos dice de un qué, de una fe que aumenta, ¿sí o no? De unos niveles de qué, de fe. Yo te pregunto esta mañana, la primera fue, ¿qué montañas tú has movido a través de la fe? Alguno puede decir, bueno, a través de la fe, wow, a través de la fe yo resucité. ¿Y cómo resucitaste? Sí, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y cuando escuché el Evangelio y cuando le creí a Jesús, Jesús me dio vida. Ahora no estoy muerto espiritualmente, tengo ¿qué? Vida. Entonces digo, wow, tu fe fue una fe grande, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de ¿quién?
de Dios. O sea, tu fe fue tan grande, ¿por qué? Porque le creíste ¿a quién? Al grande, al todopoderoso. Le creíste, escuchaste el mensaje, lo creíste, lo confesaste y en ese momento tuviste vida, resucitaste. El Señor te resucitó de esa muerte, ¿qué? Espiritual. O sea, tienes fe. Ahora, después tú dices, bueno, y mi fe fue aumentando. ¿Cómo? Dice, no, pues yo estuve enfermo y le creí al Señor. ¿Y cómo así que le creíste? Sí, yo leí en Isaías 53:4 cuando dice que Él es el que da, ¿qué? Que ciertamente, que verdaderamente Él llevó, ¿qué? Nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores y que por tu llagas he sido sanado. O sea, dije, wow, o sea que tu fe aumentó. Sí. Mira, aumentar. Dice, wow. Y después, ¿qué pasó? Dije, no, mi fe fue aumentando. ¿Y por qué? ¿Qué fue aumentando? Dije, no, porque empecé a emplear esa fe que dice la palabra de Dios, la fe que vence el mundo. ¿Sí? La fe que vence el mundo, primera de Juan 5:4. Esa también nos va a llevar, ¿qué? A otra condición, dígale, a otra condición. Y yo que esa fe a veces es una lucha para el cristiano, a veces es una lucha para nosotros. Pero dice la fe que vence, ¿qué? Al mundo. Dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿A quién vence? Al mundo. ¿Todo quién? Pero es claro, dice, todo el que es nacido de Dios vence, ¿qué? A el mundo. Y esta es la fe que vence al mundo, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces tú dices, bueno, yo puse, hermano, la fe que vence el mundo en práctica y me funcionó. A ver, ¿cuál es la fe que vence el mundo? Ustedes saben que hay un mundo espiritual. Amén. Este mundo, esta tierra está controlada, hermano, por un mundo espiritual, de parte de Dios o de parte del enemigo. Mire, espiritualmente les digo algo que quiero que quede muy claro. Espiritualmente, aquí el hombre, cuando no conoce de Dios, no puede hacer nada por el ser humano. Espiritualmente no puede permitirle palabras de vida. ¿De dónde? Si está muerto en delito sin pecado. Si es de la tierra, terrenal. La palabra dice que el hombre terrenal es de la tierra y cosas terrenales habla. Pero el hombre que viene de arriba es Jesús y da testimonio de lo que vio y lo que escuchó. Y ese testimonio es poderoso, es real y es verdadero. Amén, ¿estamos? Entonces, el hombre natural, tengan en cuenta esto, el hombre natural, hermano, espiritualmente no va a hacer nada por ti. Espiritualmente estoy hablando. Usted dirá, ¿cómo así? Y entonces yo tengo un amigo y él me colabora, me ayuda con el apartamento, me ayuda con el trabajo, es muy buen amigo. Pues sí te ayuda, pero espiritualmente para crecer, espiritualmente para avanzar, espiritualmente para conquistar, no puede hacer nada por ti. Espiritualmente. Por eso dice la palabra de Dios, el que se acerca a sabios, wow, sabio será. Pero el que se acerca a necios será quebrantado. Y dice la palabra de Dios, que seamos imitadores de aquellos, ¿de quiénes? De aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Les doy un consejo, hermano, imiten a aquellos que van adelante. Péguense de los que van adelante. Claro, no vaya a despreciar a nadie. No le estoy diciendo que desprecie a nadie. No. Pero si quieres avanzar en los caminos del Señor, hermano, pégate de los que van adelante. Y los que van a un lado, anímalos para que los que se han quedado, ora por ellos, intercede y vamos para adelante. Pero no te quedes. Imita a Jesús. Dice la palabra de Dios, seamos imitadores como hijos de Dios. Seamos imitadores de Dios como hijos que somos. Dice la palabra de Dios. Entonces es importante que entendamos la fe que vence el mundo. A veces no la tenemos en cuenta y es esa fe que nos lleva a plantarnos a que alguien venga y nos hable mal de alguien y diga, hermano, qué pena, eso no es así, o fulano de tal, las cosas no son así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe, la palabra que has escuchado, que viene de Dios, que viene del corazón de Dios, esa palabra te trae a ti ¿qué? Vida. Esa palabra te restaura, te sana, te levanta, te capacita, te lleva a ser diferente. Pero otro tipo de comentarios, otro tipo a veces de charlas, o a veces otro tipo de chismes, de comentarios no te edifican. Dígame, no me edifican. Entonces hay una fe que vence el mundo y es muy sencilla, hermano. La fe que alguien venga
esa fe que debes tener cuando alguien viene y dice: no hay necesidad que usted se congregue, no hay necesidad de célula, no hay necesidad de que estudie, no hay necesidad que vaya a un instituto, se prepare, no hay necesidad que esté ahí intercediendo, no hay necesidad. Eso que te comenta va en contra ¿de quién? De la palabra. ¿Sabe qué dice la palabra, hermano? Que no dejemos de congregarnos. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que los santos se reúnen todos. ¿Para qué? ¿Cómo se reunía la iglesia? En la iglesia primitiva perseveraban unidos y unánimes, partían el pan, tenían comunión los unos con los otros. Mira que lo que tenemos que discernir para tratar a veces con la fe que vence el mundo es discernir quién viene a nuestro lado, qué nos habla, qué nos dice, pero también quién dice la palabra de Dios. Mire, la palabra es tan impresionante que la palabra de Dios dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbres. Y hay gente que te dice: no se congregue. Yo no me congrego, yo no estoy metido en la iglesia, yo no estoy metido en esas cosas, yo no estoy metido en el Zoom y todo. Por eso dice que la fe que vence ¿qué? Al mundo. Dios quiere que nosotros primeramente nos fortalezcamos en la fe. ¿Para qué? Para rechazar todo aquello que no viene ¿de quién? Del Señor, hermano. Amén. Entonces, cuando hacemos eso, la fe que vence el mundo, usted dice: wow, estoy creciendo más en fe. No me quedé enano en la fe, no, estoy creciendo en fe. Pero quiere crecer más en fe. Ya hablamos de una fe que sana, que sana. Cuando creemos en la sanidad que Jesús nos dio. Porque dice que que tú y yo somos el fruto de la aflicción ¿de qué? De su alma. Isaías 53, ahí el rostro de Jesús está entero, está completo, hermano. ¿Sabe cómo quedó el cuerpo, el rostro de Jesús? Totalmente destrozado. Dice que quedó ¿quién ha visto la raíz de un árbol acá? Ustedes de pronto, algunos han visto un árbol cortado, pero ve la raíz. Una raíz tiene una forma. Así quedó el cuerpo, el rostro de Jesús totalmente desfigurado, hermano. Por eso Él dice que Él es el fruto, que nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma, y Él quedó completamente satisfecho. Entonces miramos cómo vamos aumentando aumentando nuestra fe. Wow, mire que estamos aprendiendo, porque Dios dice: yo no tengo fe. No, si tú tienes fe. Tienes fe porque hay montañas que ya no están en tu vida. ¿Y cómo se fueron esas montañas? Cuando tú le creíste a Jesús y cuando tú le confesaste. En Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10 dice: cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? Dice: ¿cerca de dónde? Diga: cerca. Dice: ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está? Tráigame una Biblia, Giovanni. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el pastor? Necesito un líder para que me traiga la palabra. ¿Dónde está la palabra? No, dice: cerca de ti está la palabra. Dice: en tu boca y en tu corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En mi boca y en mi corazón. Dice: y esta es la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesamos con nuestra boca esa palabra que está en nuestro corazón, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Padre le levantó entre los muertos, seremos salvos. Impresionante. Para ser salvos necesitamos creer y confesar. No hay otra manera, ni por obras, hermano. No hay otra manera de ser salvos, sino que es creyendo en Jesús y confesándolo. La fe tan importante dentro de la oración. Dice en Santiago 1:6: pero pida con fe, no dudando. Oiga, dice: pero pida con qué. ¿Cómo hay que pedir? ¿Cómo hay que orar? Con fe. ¿Y no qué? No dudando. Cuando uno duda, hermano, esté seguro de que esa oración no va a ser respondida, porque usted está donde: ¿será, Señor, que usted me hará el favor? ¿Será que usted está presente? ¿Será que de verdad me escucha? No, dice que no hay que dudar. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice algo que usted a lo mejor lo ha escuchado. ¿Cuál es el pecado para ustedes más grande del ser humano? Algunos de los que no estuvieron en la primera prédica. ¿Cuál es el pecado más grande del ser humano? ¿El qué? ¿No qué? El pecado más grande, ojo, el pecado más grande del ser humano es no creer en Dios. Wow. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él está, crea que Él es real, que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Wow.
O sea que cada que tú buscas a Jesús con fe, creyendo, el Señor te va a escuchar y te va a ¿qué? A responder. Ahora en su tiempo lo va a hacer. Pero sí dice que no puedes ¿qué? Dudar, diga dudar. Entonces ya te das cuenta de que la fe tiene ¿quién? Un enemigo. ¿Cuál es el enemigo de la fe? ¿Cuál es el enemigo de la fe? La duda. Y la duda después lleva ¿a qué? A ser incrédulo. Tomás, lo que le dijo Jesús a Tomás: cree, no seas incrédulo, cree, Tomás. Y es importante entender, hermanos, la fe, hermano, en este tiempo Dios quiere que se active ante tanta situación que se está viviendo y ante toda esta situación que está pasando. Dios quiere que tu fe ¿qué? Aumente. Y que tu fe ¿qué? Aumente. ¿Cómo está tu fe? Te estoy preguntando porque ya estamos tratando varios puntos. ¿Cómo está tu fe? ¿Poca? ¿Crees que tiene muy poca? ¿Avanzado? ¿Mucha? ¿Grande es tu fe? Otra fe que nos dice la palabra de Dios, dice el de la oración: fe para saber que Dios me escucha y que Dios me responde. Una fe que es importante para la unidad en el amor. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. ¿De quién es el amor? ¿Cómo se reconoce cuando verdaderamente amamos a alguien? Porque aquí dice la palabra: amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Porque el que es nacido de Dios, a todo hombre que nace de Dios, que nace de nuevo, dice, conoce a Dios. ¿A que sí? ¿Sí o no? Todo aquel que es nacido de Dios, dice que conoce a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios ama a Dios, ama al prójimo, conoce a Dios. El que es nacido de Dios conoce a Dios y ama. ¿Por qué trato este tema también de la fe? Porque si algo está empeñado Dios, es en que verdaderamente nos amemos. Y nos ha dado una fe tan grande para poder amar. A ver, ¿y en qué consiste ese amor? En que cuando el hermano esté actuando mal, cuando el hermano no esté actuando correctamente, puede ser conmigo, con alguien, yo lo perdone. ¿Sí o no? Lo perdono. Porque en único de Dios no puede haber ¿qué? Rencor. No puede haber odio. Jesús nos amó aún siendo pecadores. Jesús, Dios nos ha amado aún habiéndole fallado, aún fallándole, Dios nos ama. Jesús recorría las ciudades, todas las provincias, iba por todo lugar haciendo milagros, señales y prodigios, pero no andaba haciéndole mal a nadie, ni criticando, ni murmurando, ni señalando a nadie. Wow, qué amor tan tremendo, ¿no? Se ocupó de lo que tenía que ocuparse, de hacer el bien. En eso consiste el amor, la fe, crecer en la fe en Dios, crecer en la fe, en el amor por el prójimo. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahora, todo aquel que ama va a hacer lo correcto con el prójimo, y es amarlo, es cuidarlo, es respetarlo, es no hablar mal de él, no señalarlo. Y si alguien hizo mal o si alguien actúa mal, lo más normal es que yo me acerque y le diga: Mauricio, en el amor de Cristo lo que tú estás haciendo no está bien, no es correcto, pero se lo estoy diciendo a él. Hello, ¿sí o no? En ese amor yo voy a él y se lo digo a él. Pero si no lo amo, yo simplemente veo las cosas y voy a donde el hermano allá y le digo: ¿cómo le parece que vea? Mauricio, pa. ¿Sí o no? Mercy, ¿sí o no? Julano de tal, pa. El pecado de Acán fue porque fue y vio a su padre totalmente desnudo. A Noé lo vio ¿qué? Desnudo. Y fue, y en vez de taparlo, fue y que inmediatamente fue y le dijo a los hermanos: venga, vea a mi papá, venga, véalo cómo está, vean la condición en que está. ¿Qué hicieron los otros varones? ¿Sabe qué hicieron? Cuando vieron al padre totalmente ebrio y totalmente desnudo, vinieron y ¿qué? Lo cubrieron. Wow. Usted dice: entonces hay que cubrir el pecado al hermano. No,
pero sí voy y le digo: está muy mal hecho lo que tú estás haciendo, hermano. Eso no es recto, eso no es normal, eso no te beneficia en nada. Va a estorbar tu relación con el prójimo, pero también estorba tu relación con Dios, y también eso no va a permitir que tú crezcas como hijo de Dios. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo nos forman, nos educan, nos enseñan a hacer lo correcto, hermano. El amor cubre multitud de ¿qué? De pecados y de faltas, hermano. La iglesia nunca es perfecta, no ha sido perfecta. Vamos camino a eso. El Señor dijo que la obra que ha empezado en nosotros Él la iba a perfeccionar a día. Eso dijo el Señor. Ahora, no estoy dando alas para decir: no, voy a hacer y deshacer. No, sino que cada día yo debo que santificarme, limpiarme, desechar lo malo, desechar aquello que no me edifica, lo que viene del mundo, lo que viene de los hombres, lo que viene del enemigo, desecharlo, y me quedo ¿qué? Haciendo lo correcto y haciendo lo bueno. Amén. Hay una fe que nos lleva, hermano, a que nosotros verdaderamente podamos tener la seguridad de la justificación. En Romanos capítulo 5 dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Digo aquí, ¿quién levanta la mano acá y dice: yo soy justo? Dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, el único que nos hace justos delante del Padre, ¿quién es? Cristo, porque Él llevó toda ¿qué? Injusticia. Pero yo tengo que tener esa fe, diga fe, para creer que Dios ya me hizo justo a través de la muerte de Jesús, porque se llevó toda ¿qué? Mi injusticia. Amén. Necesito esa fe también para la sanidad del alma. Amén. Muchos hemos recibido sanidad del alma, sanidad de nuestras emociones, la sanidad de la herida de nuestro corazón. Muchos hemos recibido la sanidad del alma, pero también la liberación. ¿La liberación de qué, hermano? De abusos, También ¿qué? Liberación de qué? De vicios. Hermano, también que la sanidad, hermano, de un desprecio, de una humillación, tal vez del desamparo, cuando papá o mamá nos dejaron, ¿no? O cuando un ser querido nos hizo daño. Recibimos en el corazón, en el alma, heridas, pero Dios hace algo importante. A través de creer en la sanidad que Él nos dio, nosotros somos ¿qué? Restaurados. Él dice que nos ha dado un corazón ¿qué? Nuevo. Ha mudado nuestro corazón, que ha quitado el corazón de ¿qué? De piedra, y nos ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible a su voz, y ha puesto su espíritu en nosotros. Necesitamos ¿qué? La fe. En Isaías 61 dice: el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Amén. También dice que nos envió, el Espíritu de Dios está ¿para qué? Para dar apertura a los que están en las cárceles. Amén. También dice que el Espíritu de Jehová el Señor está ¿para qué? También para consolar a los enlutados de corazón y para vendar a los quebrantados de corazón. O sea que nosotros recibimos la sanidad ¿dónde? En la palabra, cuando la creo y la confieso. Pero a través de la fe yo también, hermano, conquisto, diga conquisto, lo que Jesucristo hizo en la cruz, que dice que Él me liberó. ¿Sabe qué hizo Jesús en la cruz? Dice que Él rompió, hermano, todo tipo de atadura. Diga atadura. ¿Qué es una atadura, hermano? Usted ha visto de pronto los animalitos en el campo que los llegan y los amarran, ¿cierto? De un poste o de un palo, y ahí no se pueden mover. No se puede mover. Así usted lo llama y diga: venga burrito, venga caballito, aquí hay comidita. Y puede haber comida muy buena. Y intenta ir, pero no puede. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Atado y atado. Pero dice, ¿sabe qué hizo la palabra de Dios? Que Jesús vino y rompió ¿qué? Toda atadura, diga toda atadura. Rompió esa atadura de tal manera que nosotros quedamos ¿qué? Libres, diga libres. Quedamos libres ¿para qué, hermano? Para seguir al Maestro y hacer las cosas buenas. ¿Quién rompe las ataduras? ¿Quién rompe las cadenas del vicio y todo? Jesucristo. Y nos hace ¿qué? Libres, personas nuevas, personas con la capacidad de actuar bien y de seguir ¿a quién? Al Maestro. Dice la palabra de Dios que si el Hijo nos libertare, vamos a permanecer ¿qué? Libres. Entonces Él que nos da la libertad, pero dice que permaneceremos ¿qué? Libres. Si estamos libres ya, hermano, ¿qué necesidad tenemos de volver otra vez a tener ataduras ahí? A meternos
donde no tenemos que meternos y hacer cosas que no hemos de hacer. Otra vez ¿qué? Atado. Pero Jesús ¿qué? Ya nos dio ¿qué? La libertad. Amén. Dice la palabra de Dios que no somos guiados por lo que vemos, ni por lo que sentimos. Y eso es muy delicado porque ya está hablando del alma. La fe, dice, la fe no la pueden mover las circunstancias. La fe no la puede mover lo que vemos. Vemos algo, sí, Señor, pero tú te vas a glorificar. Tú vas a hacer algo muy grande aquí. ¿Sí o no? Porque vienen circunstancias. Han venido circunstancias y vendrán circunstancias. Pero esas circunstancias, ¿dónde las pongo? En las manos del Señor. Amén. Eso es otro nivel de, diga, de fe. De fe. Ahora, mi pregunta es esta mañana. El enemigo sabe que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El enemigo sabe que cuando un hombre está perdido y le escucha la palabra de Dios y le cree a Dios, es salvo. ¿Lo sabe el enemigo o no? ¿Lo sabe o no? Claro, lo sabe. Él sabe. Él sabe cómo trabaja, cómo opera el Señor, la salvación a través de Jesús, a través de la palabra. Pero ¿sabe qué hace el enemigo para que la gente se estanque en la fe? Para que la gente no avance en la fe. Yo sé que ustedes ya lo saben, ¿sí o no? Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el enemigo hace algo. Y es que te va a ocupar, diga ocupar. ¿Te va a qué? ¿Para qué? Para que no tengas relación, para que no tengas contacto con esto que te levanta cada día en fe y te ayuda a superar los momentos difíciles, los momentos de prueba. Entonces, ¿qué hace? Dice, estoy cansado, mañana lo voy a hacer. ¿Hay intercesión? No, después lo hago. No hay necesidad. Entonces, ¿qué empieza? A que tú no tengas contacto con la palabra. De tal manera que viene alguien y te dice, mira, esto está muy difícil, esto aquí no hay nada. Y dice, sí, esto está muy difícil, aquí no hay nada. Yo como que me lo estoy pensando y como que voy a regresar a mi país. Sí, voy a empezar a averiguar tiquetes y todo. Pero Dios, ¿qué dice? Impresionante, ¿no? Lo que Dios dice, impresionante, ¿cierto? La palabra de Dios, lo que el Señor nos enseña, hermano, y muchas veces lo que la gente dice. No nos movemos por vista, sino ¿por qué? Por fe. Entonces dices, voy a abrir un grupo de varones, voy a abrir un grupo de mujeres. Y después te dice, ay, hermano, la gente no cree. La gente ahora, hermano, se ha ido en contra de Dios. La gente no está de acuerdo. No lo haga. Y usted dice, ¿verdad? No, la gente de verdad tiene duro el corazón, esto y lo otro. Te debilita, porque escuchas lo que no debes escuchar. Pero a quien tienes que escuchar es el que debes abrir el corazón y todo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Uno, que no leas la palabra, que no tengas contacto con la palabra, que no estés cerca de gente que te va a ayudar a levantar en fe. Dos, que si tú tienes la palabra, no la creas. Y que si tú tienes la palabra y dices, yo la creo, no la confieses, no la pongas por obra. El Señor quiere que nos levantemos en fe en este tiempo. Todo lo que está pasando alrededor del mundo y lo que va a pasar va a llevar a que la iglesia se levante en fe. Va a llevar a que la gente se levante en otro nivel de fe. Va a llevar a que tú puedas conquistar y avanzar. Dicen, ¿cómo en medio de esta situación, hermano? Y usted está como está. Yo quiero que se levanten, por favor. Quiero que pase un momento los de la alabanza. Vamos a orar. Mi esperanza, San Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos a confesar en esta mañana. Mi esperanza, San Jesús, solo en ti, Jesús. En su justicia. En su justicia y en la cruz. Hermano, créele a lo que Jesús hizo en la cruz, créele. De nadie más dependeré, ¿Para qué ibas a otra condición, hermano? solo en su nombre confiaré. Solo en ti está puesta nuestra
nuestra confianza, Señor? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? En Jesús, fuerte estoy, solo es mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Dice que Él es el que levanta al que está caído, que Él es el que le da nuevas fuerzas al que está cansado. Él es el que te ayuda en medio de la tempestad. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. Y a la tormenta. A la tormenta venceré. Dile, Mi ancla firme está en él. y levanta tu voz. Mi ancla firme está en él. Escuche, cree y confiesa. En Jesús, Dile fuerte. fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Jesús, en Jesús, fuerte Solo puedo en Cristo. solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Yo no quiero que en fe tú te pares hoy sobre esa tempestad, que en fe te pares hoy sobre esa montaña, que en fe te pares hoy sobre esa circunstancia y que tú le empieces a hablar a esa circunstancia, que tú le empieces a hablar a esa situación, que tú le empieces a hablar a esa montaña, que tú le empieces a hablar a la enfermedad. Empiézale a hablar de Cristo, empiézale a hablar de que tu Cristo es grande, empieza a hablarle de que tú tienes un Cristo que salva, que sana, que restaura. Dile que tú tienes un Cristo que es poderoso. Habla de un Cristo, de ese Cristo que restaura, de ese Cristo que da vida a los que están muertos. Preséntale a la montaña, preséntale a la circunstancia, preséntale a la tempestad, a ese Cristo poderoso, a ese Cristo que hace cosas nuevas. Hoy háblale, Jesús. Aleluya, 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 Jesús. Aleluya, Jesús. En su presencia voy a estar. Aleluya, Jesús. Empieza a hablarle, cántale. Sin manchar. Cuando tú le cantas a Jesús en medio de las circunstancias, empiezan a ocurrir milagros. Crucificado por Pablo y Silas en la prisión, flagelados, adoraban, cantaban a Jesús, cantaban a Salvador, oraban y se rompieron cadenas.